La tutoría, le doy la bienvenida a la segunda tutoría de este cuatrimestre 5313. Para mí es un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por compartir con nosotros la, la transcripción de esta tutoría. Bueno, les decía que la tutoría está siendo grabada por si ustedes necesitan salir o hay algún problema de electricidad o lo que sea, ustedes van a tener esta tutoría grabada en sus dispositivos más o menos en la tarde, porque yo tengo que hacer el enlace, pasarlo a un compañero que se encarga de subirlos al canal que nosotros tenemos y va a estar en el entorno, en cada uno perdón, en la plataforma, en cada una de los grupos va a estar. Para iniciar, es importante que ustedes apaguen los micrófonos y si tienen alguna consulta, no me levanten la manita ahí, sino más bien enciendan su micrófono y hacen su consulta, porque a veces yo estoy tan concentrada acá en la tutoría que la verdad se me pasa el chat, entonces no puedo darles respuesta inmediatamente, pero sí, si ustedes encienden su micrófono, y hacen su consulta inmediatamente, entonces yo les respondo, o igual si yo voy a veces hablo como muy rápido, entonces ustedes me hacen ahí la corrección, por favor, que no están entendiendo o que voy muy rápido. Para esta tutoría lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a tener es los contenidos que casi que son 2 capítulos, muy poquito es lo que vamos a estudiar en esta tutoría. Y al final de la tutoría, entonces ustedes me van a hacer todas las preguntas relacionadas con las actividades que tenemos. En este momento estamos en la unidad 4 realizando lo que es el reel o el video de presentación. Y para la última tenemos un plan remedial que, como les digo, al final vamos a evacuar todas esas dudas. Entonces, para la tutoría de hoy, como les decía, tenemos que explicar lo que es el desarrollo cognitivo que va de 0 a 3 años. Vamos a estudiar el enfoque conductista, psicométrico y el enfoque piagetiano. Vamos a ver, entonces con el enfoque conductista, más o menos comenzamos desde que Pavlov hablaba de una conducta que se aprende. Él habla básicamente después de que hizo sus experimentos con los perros, que fue muy criticado, hacía también experimentos con ratas y todo esto. Entonces, Skinner y Pavlov, de todos esos experimentos que realizaron, dieron a luz el enfoque conductista. Por ejemplo, ellos hacían experimentos con los perros, la famosa campanita. No sé si ustedes, me imagino que ya los que han estudiado o han realizado varias materias con nosotros en la UNED, han estudiado el enfoque conductista, que era aquel donde le sonaban la famosa campanita a los perros y les daban comida. Cuando Pavlov vio que ya los perros se habían adecuado a este sonido y habían relacionado el sonido con la campanita, el sonido de la campanita con el alimento, se lo quitaron. Entonces ahora solo le sonaban la campanita, pero ya no le daban la comida. Entonces los perros comenzaban a salivar porque relacionaban campanita y alimento. Entonces aquí es donde surge el enfoque conductista que dice que todas las conductas son observables y modificables. Ellos hablan también de un tipo como de socialización, que con la socialización también se aprende, que es lo que más o menos vamos a estudiar en los otros enfoques. El enfoque psicométrico, más que todo, lo que va a hacer es una medición cuantitativa de las capacidades. Por ejemplo, esto no es posible hacer este tipo de pruebas psicométricas cuando los niños están muy pequeñitos, cuando los niños están más o menos como de 4 años,
5 años, es muy difícil realizar este tipo de mediciones porque los niños no tienen esas habilidades. Entonces, obviamente, este tipo de pruebas psicométricas nos va a dar error. ¿Por qué? Porque no es el momento de aplicar estas pruebas. Ellos lo que hacen es una medición cuantitativa de las capacidades. Por eso es necesario que el niño esté un poquito más grandecito para poder realizar estas pruebas. El enfoque piagetiano habla de que el niño, como dice acá, es un ser social desde el nacimiento y que aprende con la interacción del mundo, con la interacción de todo lo que nos rodea. Decimos que la familia acá es muy importante porque es la primera célula de socialización, es donde nosotros aprendemos. El primer contacto que nosotros tenemos con el mundo exterior son los padres, ¿verdad? O la familia inmediata, los abuelos e incluso los hermanitos. Entonces, Piaget nos dice de que el niño es un ser social desde el nacimiento y que toda esa interacción es la que nos lleva a un aprendizaje. Luego también hablamos de las etapas, de la primera etapa y la segunda etapa, que es más o menos cuando los bebitos están pequeñitos, la etapa sensoriomotora. La primera etapa es la de los reflejos, que va desde el primer instante que nacemos hasta más o menos los 7, más o menos meses, cuando ya entramos a la segunda etapa. Esta es la etapa de los reflejos donde vamos a actuar de forma innata. Por ejemplo, vamos a succionar, vemos el bebé que desde inmediato nace, casi que siempre lo ponen ahora a mamar. Todo eso no lo aprendemos, ya lo traemos de forma innata, el succionar, el respirar, orinar, defecar, ya más adelante, ¿verdad? Ya es otra cosa cuando vamos a controlar los esfínteres, pero esta es la primera etapa, la de los reflejos. La segunda etapa habla de reacciones circulares y de coordinación de esquemas secundarios. Más o menos esto se da como entre los 8, ya cuando pasamos, como les decía, la primera etapa que termina como en los 7 meses. Iniciamos la segunda etapa, que es cuando los niños hacen acciones repetidas. Entonces vemos a aquel bebé que agarra el sonajero, lo tira, lo vuelve a tirar, la mamá se lo da, se lo tira otra vez al suelo. Y esas son acciones repetitivas. Con estas acciones, ¿qué es lo que consigue el niño? Aprender. Aprender diferentes cosas. Por ejemplo, el niño con estas acciones repetitivas lo que hace es que yo voto, obtengo la atención de mamá o de la persona, del cuidador, la persona que esté con el niño y me lo devuelve, lo vuelvo a botar y a veces es como un tipo de juego. Incluso ustedes ya ven los bebés cuando ya están como de 9, 8 meses, ¿verdad? Más grandecitos, que lo sientan en la mesita de comer y es un puro juguete aquello, tira y otra vez, ¿verdad? Y entonces a veces a las mamás decimos, ay, qué necio, ya no más, ya estoy cansada. Esas son las reacciones circulares o la coordinación de esquemas secundarios. Luego tenemos la repetición de conductas que llamamos ensayo y error. Entonces es como, por ejemplo, los niños que la mamá le dice, no toque el perro porque lo va a morder, no toque el perro porque lo va a morder, no le jale la cola al perro y el bebé va justo hacer lo que la mamá le dice, no coja la cola del perro y la agarra, el perro le ladró, se asustó. Entonces la próxima ya no va a hacer lo mismo, la próxima va a tener cuidado y cuando va a pasar cerca del perro se va a acordar de lo que le pasó, ¿verdad? Del susto que se llevó. Esas serían las etapas, la primera y la segunda etapa sensorio-motora. Luego tenemos el enfoque de procesamiento de información. Aquí habla de dos conceptos muy importantes, que es la habituación y la deshabituación. Hago acá una pausa. ¿Están entendiendo? Si voy muy rápido, ustedes me avisan, profe, va muy rápido, no le estoy entendiendo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Todo vamos bien? Perfecto. Ok. Les decía que aquí hay dos conceptos muy importantes, que es habituación y deshabituación. La habituación es cuando al niño se le da un objeto, lo revisa, muchas veces se lo mete a la boquita, como hablábamos de la etapa
anal, que la vimos en la primera tutoría y que ustedes realizaron un trabajo. Esta etapa es cuando los niños se meten todo a la boquita y sienten cierto placer y ellos están conociendo con esta actitud, ¿verdad? Que tienen de meterse a la boca y de explorar. Están habituando el objeto. Una vez que ya el niño ya dice, ya vi, ya suena, ya no me llama la atención, es cuando ya entra el otro concepto, que es deshabituación. El niño ya obtuvo el conocimiento, ya el niño ya se habituó, ya el niño ya no le interesó más el bendito juguete o el sonajero y lo dejó por ahí. Es lo que se llama acá, que dice aquí deshabituación, se relaciona con el aumento de respuesta frente a un estímulo nuevo. Ya el niño ese ya no le llama la atención el carrito, ya no le llama la atención el osito de peluche, lo dejó por ahí tirado, ya está habituado. Ya el niño ya no necesita tener ningún tipo de conocimiento, ya todo lo observó, ya vio que sonó, ya vio que destella luz, ya simplemente ya se habitúa. Ok, luego tenemos las implicaciones para la atención de los niños. Y aquí habla del juego como medio de estimulación. Muchas veces los adultos cometemos el error que decimos, ay, es que está jugando, qué jugadera de chiquillo, ay, qué necio, que todo lo saca, que no recoge. Bueno, por medio del juego, los niños aprenden muchísimas cosas. Los niños desarrollan la imaginación, los niños incluso fortalecen su vocabulario, fortalecen el lenguaje. Muchas veces los niños también por medio del juego establecen roles, más o menos cuando estamos em, frente a niños, más o menos de los 3 a los 5 años, hay un tipo de juego donde el niño establece roles. Entonces ustedes van a ver que la niña se pone los zapatos de la mamá, se maquilla como la mamá, busca los bolsos de la mamá y ella, o sea, es todo una imitación de lo que la mamá hace. Incluso los hombrecitos se ponen el celular detrás de la bolsa como lo hace el papá, ¿verdad? Maneja, usa martillos y cosas como el papá, ¿verdad? O si el papá es un papá que usa computadoras, es posible que el bebé agarre cualquier objeto que se le parezca a una computadora y comience a imitar por medio del juego. Acá también podríamos hablar, como dice Skinner, ¿verdad? Que ya lo estudiamos en las actividades anteriores y en la segunda tutoría hablamos, como dice, perdón, Vygotsky, la socialización, ¿verdad? Por medio del juego el niño socializa y por medio de esta socialización es importante porque el niño va a obtener conocimiento, un nuevo conocimiento del mundo que lo rodea. Luego tenemos las relaciones con los cuidadores. Estas son muy importantes porque ahora más adelante vamos a ver los diferentes apegos. Por medio de estas relaciones, los niños van a establecer su identidad y a futuro vamos a ver niños un poquito más seguros o adultos más seguros. Vamos a ver incluso también cómo este tipo de relaciones va a influir en las relaciones de pareja o relaciones con los iguales que vamos a tener. Luego tenemos el ambiente adecuado para la estimulación. No todos los ambientes son adecuados. Importante acá aclarar. No se trata de hablar, por ejemplo, de un ambiente lleno de juegos y un ambiente económicamente alto, sino un ambiente donde el niño esté seguro, un ambiente donde el niño se le provea todas las cosas necesarias. No estoy hablando, como les digo, de juguetes caros. Muchas veces los juguetes caros no son o no cumplen la función de un juguete un poquito más barato, ¿verdad? O incluso muchas veces podemos hacer juegos o podemos hacer juguetes con las cositas que nosotros tenemos en la casa para poder estimular al niño. Esto va mucho en el adulto que rodea al niño. Es importantísimo, como hemos visto en las otras, ¿verdad? Actividades, en los otros capítulos, que el adulto juega
un papel muy importante en todo lo que es el desarrollo del niño. Si el ambiente es un ambiente lleno de violencia, un ambiente con drogas, un ambiente que no es lo mejor para el niño, un ambiente nocivo, entonces este ambiente va obviamente a perjudicar en el desarrollo del niño porque es un niño que se va a desarrollar inseguro, va a aprender costumbres o actitudes que no son aptas, no son mejor para él y para su desarrollo. Luego tenemos los ejercicios para el desarrollo perceptual. Como les decía, hay muchos incluso juguetes, ¿verdad? Que no están relacionados precisamente con un buen desarrollo. Y los ejercicios también. Hay mucho tipo de ejercicios que se pueden hacer, incluso desde que el bebé este, está recién nacido, podemos comenzar a ejercitarlo de diferentes formas, haciéndole los masajes también desde muy bebitos, ¿verdad? Se agarran los bebés de la manita y se tratan como de subir, se les da vueltita para que el niño pueda acomodarse y darse otra vez vuelta. Todos esos ejercicios se van haciendo, incluso cuando los estamos bañando y la preparación matinal, toda esta rutina que hacemos del baño, del agua, en ese momento también se puede ir estimulando al niño de diferentes formas, cantándoles, hablándoles, y aunque el niño muchas veces, que era lo que hablábamos en la anterior tarea, los mitos que dicen que los niños no entienden desde pequeños. Claro que sí, ya hemos visto que los niños desde muy pequeños comienzan a diferenciar incluso con solamente escuchar la voz de la mamá, escuchar la voz del papá. Ya ellos saben, si yo llego y le hablo a un niño con esta voz o le digo, ¡ay, mi vida, cómo amaneció! Ya él puede, por medio de las ondas, escuchar mi tono de voz. Es muy diferente si yo le digo, ¡ay, cómo amaneció! Y, ¿verdad? Mi voz va a ser diferente. Incluso si escucha gritos, si se escucha discusiones, el niño también es posible que se vaya a asustar porque no es la voz con la que habitualmente se le habla. Entonces, todos estos ejercicios también sirven para una estimulación y un desarrollo óptimo. Hablamos ahora acá en el último capítulo de las funciones del lenguaje y hablamos de la función emotiva para expresar necesidades emocionales. Los bebés, ya hemos visto, desde muy pequeños los bebés se comunican por medio del llanto. Cuando tienen hambre, cuando los bebés tienen frío o cuando ya están más grandecitos y ya están cansados de estar en la cama o en la cuna, los bebés lloran, incluso cuando, bueno, no sé ahora si les llaman igual. Cuando yo tuve a mis hijos, se les ponía como en un encierrito, ¿verdad? Uno decía un encierrito. Y ya cuando ya ellos estaban aburridos de estar ahí, ellos lloraban y llamaban, cuando ya balbuceaban, mamá, mamá, decían para poderlo sacar. Incluso muchos hasta alzan las manitas para poderse comunicar y pedir que lo saquen, que ya están aburridos. Pero cuando están muy bebitos, el medio de comunicación es el llanto. La función lúdica al comenzar el lenguaje incluye acá, o sea, otra función, incluye los primeros sonidos también, como les decía, ellos por medio de cuando balbucean, ellos van también comunicándose, van también experimentando si los papás les entienden o no les entienden. Acá es muy importante hablarle a los niños con las palabras exactamente como son. Y es muy importante identificar acá ciertas anomalías que los niños tienen cuando ya están un poquito más grandecitos. Ustedes como futuros docentes es muy importante que esas alertas las estén como encendiendo y les estén comunicando a sus padres, a los encargados de los niños, que hay algún problema de lenguaje, algún problema de comunicación, porque un diagnóstico a tiempo
Es muy importante. Muchas veces se deja al niño y, ay, es que es muy chineado y que no habla bien. Ya ahorita habla y son niños tal vez de 3 años que no articulan una oración. No estamos hablando de que el niño cuando esté de 3 o 4 años ya tenga que formular toda una conversación, pero sí ya hay niños que a los 2 años ya es importante estar observando, estar escuchando cómo habla para poder darle un diagnóstico o por lo menos este, alertar a los padres para que evalúen al niño y les hagan un diagnóstico oportuno. Bueno, luego tenemos los componentes que permiten el desarrollo del lenguaje. Y acá es toda la parte de fonológica. Entonces tenemos, por ejemplo, el aparato vocal y el auditivo, que es aquel que nos permite realizar los sonidos, el fonológico, que es toda aquella parte de los sonidos, el morfológico, que es la construcción propia de las palabras, el vocabulario, que era lo que yo les decía a ustedes, el conjunto de palabras de un idioma, que es importante que nosotros como futuros docentes e incluso como encargados de los niños, articulemos bien las palabras, se las digamos bien, el carro es rojo, no, mire el carro es rojo, porque muchas veces los adultos cometemos el error de hablarles mal y los niños van a aprender entonces a hablar mal o decirles, mire el bum bum, ahí viene el bum bum, o mire el chucu chucu, por decirle el caballo, no, mire el caballo, ahí sí es diferente cuando decimos, mire el caballo, ¿cómo hace el caballo? Bueno, el caballo hace, o mire el tren, ¿cómo hace el tren? Chucu chucu, pero no decirle de una, mire el chucu chucu, porque el niño va a aprender el chucu chucu y la mu y el pío pío. Entonces, sí es importante que como futuros docentes y como encargados de niños, hablemos de correctamente. Y luego tenemos los procesos cognitivos, que es propiamente los procesos mentales, ¿verdad? Los procesos de cómo cada persona va a ir realizando su aprendizaje, que esto lo vimos también en el trabajo anterior, ¿verdad? Que hablábamos del desarrollo cognitivo. Tenemos acá lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces, más o menos acá es lo que hablábamos anteriormente. Los primeros meses hasta los 18 años, los niños no van a articular palabras, sino que van a balbucear, van a decir va, por decir agua, van a decir papá, no, tal vez no, no tan bien papá, sino papá, mamá o cosas así, pero no lo van a realizar correctamente. Pero nuestro trabajo es entonces identificar que los niños puedan hacer este proceso y si hay algún error, entonces, o si hay alguna dificultad, nosotros notemos algo que no anda bien, entonces inmediatamente, sí, decirlo. Más o menos los niños a los 4 años tienen que tener un número de palabras como entre 3.000, 2.500, creo, 1.500 o 2.000 palabras porque ya los niños deben de mantener una conversación a los 4 años, ya los niños a los 4 años deben identificar ciertos sonidos y decirlos de cierta forma. Ya si nosotros vemos que hay un niño que sí se le dificulta ciertas palabras o se le dificulta la construcción de algunas oraciones, sí es importante, como les digo y les insisto mucho, identificarlas y de inmediato hablar con las personas encargadas de los niños. El desarrollo afectivo y social es muy importante porque en esta etapa los niños están fortaleciendo su identidad. Entonces, el ofrecerles el cariño, ofrecerles la atención que los niños necesitan, los va a hacer.
niños fuertes, los va a hacer niños que no son niños temerosos, con una autoestima positiva, una autoestima fuerte, que van a ser luego niños también o adultos con una autoestima fuerte. Los primeros 6 años son fundamentales, ¿verdad? Ya esto lo hemos visto en otras unidades, ya que ciertas habilidades sociales serán la base para adaptarse a su futuro y tener las relaciones interpersonales y que sean funcionales, que es lo que vamos a hablar ahora más adelante del apego. Luego acá tenemos los principales procesos socioemocionales de los niños de 0 a 3 años. Acá es muy importante que las emociones tienen una base biológica y determinan y también son influenciadas por las experiencias que eh, em, el medio ambiente o el medio exterior influya. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquellos niños que entran a los centros educativos, porque ahora los centros educativos entran casi que muy pequeños, ¿verdad? Tal vez el MEP no tenga, tal vez como escolarizado, ¿verdad? Pero sí están los centros de atención, por ejemplo, las redes de cuido y todas estas, también las guarderías privadas, los niños entran desde los 3 meses. Entonces, muchos de estos niños llegan y ya hacen de su casa, ¿verdad? La guardería o el centro donde estén, pero hay otros niños que entran más o menos a partir de los 3 años. Entonces, estos niños cuando han vivido en un ambiente, como les decía antes, un ambiente de agresión, un ambiente donde no han sido estimulados o un ambiente donde los niños no reciben el suficiente cariño o amor, son niños que pueden ser de dos formas, pueden ser niños que sean muy agresivos o puede ser niños que sean demasiado tímidos. Entonces es como un caparazón que ellos tienen, ¿verdad? Como de retroceder del grupo. No son niños que les gusta como participar, ¿verdad? Bueno, también acá están. Sí, hay que, como les decía anteriormente, identificar, ¿verdad? Si es el ambiente que el niño está viviendo en su casa, ¿verdad? Con sus familiares, es un ambiente que hace que el niño actúe de esta forma, o por lo contrario, es un niño que tiene toda la atención y todo, pero que tal vez tenga un problema de autismo, ¿verdad? Entonces, si este niño tiene un problema de autismo o algún otro trastorno, entonces es posible que no sea, como les decía, ¿verdad? El ambiente que lo rodea, sino más bien algo biológico, algo que el niño trae. Y luego tenemos acá lo de los apegos, que era importante que les decía yo, depende de cómo nosotros nos relacionemos con los padres o con la parte cuidadora o la persona encargada, también nosotros vamos a tener ciertas actitudes o vamos a definir el adulto que vamos a ser mañana. Entonces, no hablemos precisamente acá de papá o de mamá, porque casi siempre la mamá, ahora somos mamás que trabajamos y mamás que salimos, ¿verdad? Entonces, muchas veces los niños se quedan con la abuela, pero muchas veces estos apegos o estas figuras no reaccionan como deberían. Entonces, por ejemplo, acá hablamos, Erickson nos habla de diferentes apegos y está el apego seguro. Este apego es el que el niño tiene toda la atención. Por ejemplo, aquí dice, se forma cuando el cuidador es sensible y responde adecuadamente. Entonces, por ejemplo, que tiene la comida a sus horas, es un niño que está bien cuidado, es un pequeñito donde se cae, tiene la atención, el abrazo de su abuela o el abrazo de su maestra o de la persona que lo está cuidando, la persona encargada, ¿verdad? Y entonces es un niño que va a crecer seguro, es un niño que va a tener relaciones interpersonales seguras y así mismo va a ser un adulto, ¿verdad?
con una autoestima segura, va a ser un adulto que sus relaciones interpersonales también van a ser estables, van a ser positivas. El, el apego, perdón, inseguro o evitante es cuando surge el cuidador es distante o rechaza las necesidades del niño y no las atiende como tiene que ser. Entonces, por ejemplo, es un niño cuando, por ejemplo, se cae y le dicen, ay, eso no es nada, levántese, usted sí que es llorón. Entonces el niño desde acá comienza a a guardarse sus sentimientos, a guardarse sus emociones, va a ser un niño posiblemente tímido y de adulto va a ser una persona que no exprese sus emociones, un adulto donde se va a inhibir y no va a expresar. Y lo mismo va a suceder con sus relaciones interpersonales. Va a ser una persona poco comunicativa, una persona que posiblemente no va a expresar sus sentimientos. El apego ambivalente que nos dice Erickson ocurre cuando el cuidador es inconsciente y a veces atiende y a veces no atiende. El niño se vuelve ansioso y dependiente, teme que lo abandonen. Entonces acá el apego ambivalente es un poco complicado, porque es cuando el niño, por ejemplo, se cae y el niño busca a la persona, al cuidador, a su padre, a su madre, sabiendo que tal vez no le va a dar mucha atención y es una forma repetitiva. Cuando esta persona crece, cuando esta persona ya es un adulto, entonces va a tener sus relaciones que son relaciones conflictivas y las busca y las vuelve a buscar. Entonces vemos, por ejemplo, acá, cuando una persona, por ejemplo, em, está con una mujer o un hombre agresor, termina esta relación y al momento o tiempo después se busca a otra persona con el mismo ciclo de agresión. Y uno dice, pero qué raro, si ya le pasó una vez y vuelve a repetir el patrón y lo vuelve a repetir y corta con esta segunda persona y se vuelve a hacer de otro novio u otra novia de la misma forma, es por esto, porque desde niño aprendió que así tiene que ser, ¿verdad? Aprendió de que se caía y entonces, ay, ay, levántese, eso no es nada. Y a veces sí lo atendían y a veces no le daban atención. Esa es el apego ambivalente. Y el apego desorientado, este es más que todo cuando los niños están en negligencia, cuando los niños han sido abusados, cuando las personas han sido incluso agredidas físicamente, entonces también desde acá, como les decía yo, como dice Erickson, ¿verdad? Desde el principio, los niños, a través de todos estos tipos de apego, van a desarrollar una identidad que es la que nos va a marcar incluso de adultos, ¿verdad? Entonces nos van a definir el adulto que soy hoy. Por eso es importante establecer un Profe, equilibrio, ¿sí? ¿Alguien me está hablando? sí, Luciana. Profe, tengo Ujú. una duda y Sí, es que dígame. hay Ay, muchos espéreme un niños. segundito porque cambia. Dígame. Sí, profe, que he Ajá, visto que hay algunos niños por ahí cuyos padres tienen alguna clase de problemas. Por ejemplo, el niño quiere apoyo o quiere jugar y los padres más bien lo regañan, son muy estrictos, le hablan con una cara muy fea, una la ve, y el ajá. niño aprende más bien a ser calladito, a guardarse todo. Y cuando entran a la escuela son chiquitos que no hablan, no dicen nada. Entonces, Mm, ¿cómo la docente puede percatarse de qué fue lo que pasó para que llegara a estar así, en esa caparazón, intentando que no le vean, con pena, con vergüenza? ¿Cómo hace una para que vayan agarrando confianza, para que estén mejores, ya que una ajá. les identifique? ¿Cómo se les apoya en sus necesidades de cambio social? Esto es todo un reto. ¿Quién es el que me habla? Perdón, es que tengo aquí el ambiente, la presentación y no veo quién Luciana, fue. ¿Perdón? Luciana, soy Luciana.
A Luciana, vean, entonces sí, esto es todo un reto, La Luciana. estudiante ¿Por sorda. qué? Porque muchas veces nosotros como docentes estamos en una institución enfrente de a veces hasta 25 niños con diferentes necesidades. Entonces, como docentes tenemos que ser así como muy pellizcados, ¿verdad? Y también comenzar a indagar, que acá es lo difícil, ¿verdad? Comenzar a indagar con la familia, porque muchas veces, como bien dice usted, estos niños en la casa fueron agredidos o en la casa no hay un ambiente del todo em, positivo para el niño y muchas veces la familia no dice, muchas veces incluso la mamá está sufriendo agresión doméstica, pero le da vergüenza o le da miedo llegar a la escuela y decir, ¿verdad? Entonces, nosotros por medio de tal vez algún amiguito del compañero, alguna familia, podemos ir investigando, podemos ir indagando si del todo no podemos tener información con la familia o el encargado del niño. Ahora, ¿qué estrategias podemos buscar para que estos niños puedan socializar? Que era básicamente la pregunta que me hacías. Entonces, bueno, muy fácil. Podemos tener también muchas veces como docentes, cometemos el error de que nos asignan ¿cómo se llama? Un acto cívico y queremos lucirnos y siempre a veces vemos que los maestros escogen a los mejores, a los más pellizcados, a los que aprenden más rápido y a estos tipos de niños se les va rezagando, se les va dejando ahí porque ya qué vergüenza, ¿verdad? Son todos los compañeros que me ven y todos los compañeros que van a ver el acto cívico y este chiquito, yo creo que me va a dejar en mal. Entonces, esa es la parte donde nosotros como docentes tenemos que hacer una educación inclusiva. Tenemos que incluir todos estos niños de diferentes formas. Fulanito, Pedrito, venga, ayúdeme, llévele esto a la niña tal. O fulanito, venga, ayúdeme y dígale, mándele este mensaje, vaya, dígale a la directora tal cosa. Comenzar a que el niño actúe, a que el niño se vaya incorporando poco a poco con diferentes actividades y que sean actividades que no sean tan cargadas, ¿verdad? Para el niño. Y tampoco decirle al niño que se está haciendo con esa intención, pero sí hay muchas actividades que se pueden hacer para que estos niños de alguna forma se vayan incluyendo en el sistema educativo y se vayan socializando, porque es importantísimo, como hemos estado hablando Ok, durante ok. todo, ¿verdad? Estas Gracias, profe. unidades, perdón. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Y también que vayan socializando porque es una forma en la que los niños van aprendiendo. Acuérdense en que Erickson, Vygotsky, nos dice y nos habla de la importancia de una socialización, ¿verdad? Porque por medio de ella los niños van a aprender. Entonces, sí, yo creo que con esta pregunta de Luciana sí nos hace como, nos ilustra, ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando, que es importantísimo esto, porque de verdad que cuando llegamos al centro educativo, todo lo que hemos estudiado, y yo lo hablo por experiencia, porque mi primera profesión fue educación preescolar, que incluso la estudié con la UNED, este, uno encuentra en la escuela diferentes casos y estos casos muchas veces como que se meten y como que se dispersan, ¿verdad? Entre tanto chiquito que tenemos, entre tantos otros problemas que tal vez son como ya diagnosticados con un psicólogo, con un psicopedagogo, muchas veces se le da muchísima importancia a tal vez aquel niño que tiene un déficit o aquel niño que vino con un diagnóstico de hiperactividad, pero aquel niño que no se socializa y aquel niño, como decía Luciana, calladito, que es timidito,
ese niño no le hacemos ningún diagnóstico, ¿verdad? Ese niño no le han presentado a la encargada del grupo ningún diagnóstico, entonces como que se van ahí disolviendo y muchas veces no se les presta atención, pero muy buena su consulta, Luciana, muchas gracias. Ok, vamos bien hasta acá. Ujú. ¿No hay ninguna otra pregunta? Continúo, muchachos. Ok, Ok, sí, perfecto. profe. Gracias. Ok, luego tenemos acá la disciplina positiva, que acá se, se nos confunde un poquitito con lo que es disciplina y con lo que es a veces agresión. Acá ya, gracias a Dios, eh, no hay como mucha agresión como se vivía anteriormente, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchos mensajes y no sé si ustedes quieren tal vez compartir en este momento cómo fueron criados ustedes. Por ejemplo, si yo recuerdo, a mí, gracias a Dios, nunca me pegaron, solamente me dieron una nalgada una vez y no fue ni por algo que yo había hecho, fue porque le dijeron a mi mamá que yo había escondido unas tarjetitas de otro primo y no las quería entregar y en realidad no las tenía yo. Entonces fue como después me pegaron y después fue como, ay, perdón, porque no tenía, ¿verdad? No era su culpa. Pero sí yo recuerdo, por ejemplo, el papá de mi prima le pegaba a mi prima muchísimo. Y tenía un vocerón y era un hombre muy enojón, que de hecho que nosotros le teníamos miedo. Y cuando decíamos, ahí viene tío Mino, todo el mundo corría porque ya sabía que nos iban a regañar y posiblemente si estamos descuidados, ya hay alguno se llevaba un caetazo, pero se confundía esto con disciplina positiva, ¿verdad? Muchas veces las mamás pegaban con los cordones de la plancha, pegaban los chancletazos y así pensaban era la forma, no estoy criticando, pero era la forma en las que se habían creado estas personas y así creían que se tenía que educar y se tenía que corregir a los hijos. Gracias a Dios, en este momento sabemos que la disciplina positiva no es dar chancletazos, no es la agresión. La disciplina positiva es todo lo contrario, es hablar con el niño, darle a entender que hizo una acción que no es correcta y entre juntos encontrar una solución. Esa es una disciplina positiva. Yo no sé si ustedes acá les gustaría compartir si a ustedes también fueron creados con una disciplina positiva o si todo lo contrario, ustedes fueron tal vez muchas veces incluso hasta niños agredidos, pero como les digo, era la forma en que los padres creían que así era la educación, que así era que había que educarlos. No sé si gustan compartir o Yo, continuamos. profe. Ajá, claro. Sí, de hecho es muy curioso, muy extraño porque la gente dice que antes los padres eran muy estrictos y golpeaban a los chiquitos, Ujú, los ponían con más estudio, más responsabilidades, que para que el futuro fuera mejor. Decían como que si no ajá, se les pega y no se les regaña, entonces los niños no iban a desarrollar la mente ni iban a cumplir como esas expectativas. Y que si ujú, no les pegaba, más bien les iba a hacer daño. Eso era como lo que la gente decía, o lo que yo ujú, recuerdo que la gente decía. O sea, yo creo que no es correcto porque pegar es violencia y lo que hace más bien es afectar el desarrollo emocional. Nada sí, más claro. que esto de buscar el mejor futuro es difícil entenderlo así porque el niño más bien aprende a respetar, corrección de intérprete. El niño tiene que aprender a respetar instrucciones. Entonces, ¿cómo hacemos con un chiquito que no hace caso? ¿Cuál es la forma correcta de educarle o disciplinarle? Exactamente, sí, porque muchas veces los niños aprenden a que se les castiga, a que se les agrede, ¿verdad? Se les da, como les digo, el caetazo o el fajazo por una acción. Y el niño no, con esto lo que va a hacer más bien es fortalecer esa conducta, ¿verdad? O esa
ese comportamiento negativo. Lo mejor es que el niño aprenda antes de realizar cualquier acción, es importante decirle al niño las consecuencias que puede tener, ¿verdad? No es como decirle, bueno, use la computadora y ya. Es importante decirle, use la computadora a tal hora, ponerle reglas, ponerle una rutina, es importante. O vaya a jugar, a tal hora regresa. Por favor, a tal hora regrese. Si regresas más tarde, es tal y tal cosa puede suceder, ¿verdad? Entonces, que el niño, antes de hacer una acción, él pueda pensar que ya hay alguna consecuencia negativa, ¿verdad? Es importante y muchas veces nos cuesta arreglar como este lenguaje que podemos tener, porque los seres humanos ya estamos como estructurados a responder al no. Entonces, ustedes han visto, ¿verdad? Que a veces le decimos a los chicos, fulanito, no corra. Y el chiquillo va corriendo, ¿verdad? Cuesta abajo. No corra, se va a caer, se va a romper las rodillas, no corra. Y el chico sigue corriendo hasta ¡ca! Se, ¿verdad? Se cayó. Es diferente a decirle, tenga cuidado, si corre, se puede caer. Si corre, la mente ya está como programada a responder positivamente a un no. Y es muy curioso, cuando nosotros comenzamos a quitar este no de nuestra mente y le ponemos la acción, por ejemplo, como les decía, no, no corra. Si corre de esa forma, se cae, el niño para inmediatamente. Pero pónganlo ustedes en práctica para que vean que es muy curioso esto que les estoy diciendo, porque de verdad uno le dice al niño, no corra, se va a caer, no corra, y el chico sigue corriendo. Pero si le decimos inmediatamente la consecuencia, si corre, se cae, el niño inmediatamente para. Porque ya como les digo, ya estamos como estructurados, como mentalizados de alguna forma a responder a uno. Entonces, resumiendo acá, la disciplina positiva no es aquella disciplina que se enseña con golpes, con gritos, incluso muchas veces no damos un fajazo o no pegamos, pero las palabras hieren. Ahí hay una frase que dice que las palabras hieren más que las acciones, ¿verdad? Entonces es posible que yo al niño no a la niña, no les esté dando ningún fajazo, no les esté agrediendo físicamente, pero sí le esté afectando, como decía la compañera Luciana, les esté afectando su autoestima, les esté afectando sus emociones por las palabras que yo estoy diciendo. Entonces, es importante establecer rutinas diarias, es importante el vínculo familiar y la forma en la que nosotros nos comunicamos con los niños. Como les decía, es importante decir una consecuencia antes de imponer el castigo. Ya de una vez, si el niño ya hizo lo que tenía que hacer y como decimos, metió las patas, entonces, bueno, no te portaste bien, hiciste esto no tenías que hacerlo. ¿Qué crees que es lo mejor ahora? ¿Consideras que es bueno esto que hiciste? ¿Consideras que estuvo bien hacer el berrinche, gritar y llorar en media sala donde estaban todos los familiares? ¿Cómo crees que pudiste haber reaccionado? ¿Crees que la próxima vez lo puedes hacer mejor? ¿O crees que la próxima vez, antes de hacer ese berrinche, me puedas decir primero que te sientes mal o que quieres esto? Cosas que ya el niño vaya por medio de una pequeña conversación, el niño se dé cuenta que estuvo mal lo que hizo y les queda muchísimo más, porque el niño si no va a actuar con miedo la próxima vez, ¿verdad? Y finalmente va a volver a hacer lo mismo. Entonces lo importante es establecer rutinas de conversación, es establecer, como les decía, antes de que suceda la acción, decirle esto y esto. Creo que me están escuchando, sí.
Sí, profe. Sí, es que veo ahí como el circulito del internet, como que en algún momento me quedé sin internet posiblemente y no me di cuenta, perdón. Luego acá tenemos casi que el último tema, que es el duelo. Acá es muy importante validar las emociones de los niños, porque muchas veces entendemos el duelo cuando una persona se muere, pero el duelo en los niños y en cualquier otra persona ya adultos, podemos tener duelos por diferentes situaciones, no solamente el duelo por la partida o la muerte de una persona, podemos tener el duelo cuando somos adultos por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de un amigo que se enojó y se fue, por la pérdida de, incluso perdí mi casa, no la pude pagar, tengo un duelo. Tengo un duelo, bueno, por muchas cosas puede una persona adulta estar en duelo. Pues entonces acá, como docentes, como personas encargadas de niños pequeños, es importante validar las emociones que los niños tienen. Entonces, el niño es posible que sufra diferentes momentos de duelo. Por ejemplo, si su mejor amiguito lo pasaron de escuela o si su mejor amiguito se fue, lo pasaron de casa, ya no se están viendo, ya no se están comunicando, el niño entra en un duelo y es importante validarlo, es importante saber para nosotros. Y ahí se fue, y sí, qué lástima, pero nos podemos comunicar, nos podemos ver por videollamadas, ¿verdad? Pero para un niño pequeño es mucho más difícil comprender, dimensionar que esto puede ocurrir, ¿verdad? Que yo puedo llamar a Pablito y puedo comunicarme con Lucía por teléfono o puedo incluso verla con una videollamada. Es importante, si el niño tiene un objeto, un muñequito, un carrito, lo que sea, algo muy significativo para el niño, y de un pronto a otro, este muñequito o este objeto se le pierde, lo dejó perdido en el parque, se devolvieron y no lo encontraron, ya alguien lo había tomado. El niño entra en un duelo. Para nosotros tal vez no es tan importante, porque es un simple muñeco, es un simple carro, un simple objeto, pero para el niño era algo importante. Por eso les digo yo, es muy, muy importante validar todas estas emociones que el niño va a sentir a través de un evento. Entonces, tenemos las etapas, que las etapas se viven igual, tanto en el duelo de adultos como en el duelo del niño. Entonces, es una negación, el niño no acepta, el niño llora por su muñeco, el niño llora porque el compañerito, la amiguita se le fue, ya no está en la misma escuela, luego entra la segunda etapa, se enoja. Y se enoja con todo el mundo. Es cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un duelo, se nos ha ido alguien, no lo aceptamos, luego entramos en un enojo y hasta nos enojamos muchas veces con Dios, ¿verdad? Entonces, es importante ahora que menciono esta palabra para las personas que son creyentes, muchas veces cuando hay una partida de un familiar, se le dice al niño, es que el abuelito o la abuelita o bueno, la persona que se fue está en el cielo. Es un lugar muy bonito, es un lugar donde está tranquilo, es un lugar donde ya no va a estar sufriendo más y le hablamos de cosas bellísimas de la persona donde está. Entonces, aquí podemos tener un error y podemos hacer que este niño que está extrañando tanto a su abuelito, está extrañando tanto a su amiguito que se fue, que murió, pueda incluso hasta encontrar alguna solución para encontrarse con su abuelito o su amiguito, ¿verdad? Porque es un lugar hermoso, es un lugar tan lindo, nadie quiere regresar de ese lugar y sí, ciertamente para los que creemos en Dios y para los que de alguna forma tenemos algún tipo de religión cristiana, ¿verdad? O católica o bueno, de cualquier
este tipo de religión, es importante, ¿verdad? Para todos creemos que vamos para un lugar mejor, pero la inocencia en estas edades, ¿verdad? Es tanta que nos puede hacer llegar a que estos niños cometan un acto, ¿verdad? De suicidio para poder estar con esta persona, porque lo extrañan tanto y lo querían tanto que quieren regresar con él. Entonces, es muy importante que en este momento la persona le diga al niño, bueno, ya cumplió, tenía su misión y la cumplió y ya tenía que irse, pero o explicarlo de alguna otra forma, pero no hacer toda esta belleza, ¿verdad? Porque sí nos puede llevar a algo más grave. Luego la otra etapa de la negociación, ¿verdad? Y luego entramos ya a una depresión, la culpabilidad, en la que, por ejemplo, yo, si no hubiera llevado el muñequito al parque, no se me hubiera perdido. Incluso muchas veces aquí los papás ayudamos a fortalecer esta etapa, porque le decimos al niño, es que usted fue muy cabezón, usted fue muy necio porque yo le dije que no se llevara ese muñeco porque lo iba a perder o no se llevara ese carrito porque lo iba a perder. Y vio, eso fue lo que sucedió. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es fortalecer esa depresión, esa culpabilidad que nosotros podríamos tal vez ayudarle de alguna forma. Y luego entra la aceptación, que es la última etapa. Aquí sí es muy importante cuando, por ejemplo, los niños ya tienen un periodo significativo de duelo. Es importante que ustedes, como futuros docentes, puedan identificar o encargados de los niños, puedan identificar hasta qué punto ya el niño está dando un paso más, ¿verdad? Y necesita una atención psicológica. Porque muchos sí pueden superar el duelo, ¿verdad? Unos meses, qué sé yo, unos 4, 5 meses, 6 meses, depende, ¿verdad? De la persona que se haya ido. Incluso yo diría, si el niño pierde un juguete, si el niño pierde un osito, lo que sea, pues sí, está bien que el niño se ponga triste, pero ya un niño que entre en un duelo por un juguete de unos 6 meses, hay algo ahí que está significando algo más. No es tan normal, ¿verdad? Es un objeto. Si ya fuera una persona, como les decía, el abuelito o el amiguito, o Dios quiera, no, el papá, la mamá, lo que sea, ¿verdad? Que se muera, pues sí, es un duelo un poquito más prolongado porque es una persona, pero sí nosotros estar, mire, muy chispas, muy conscientes de cuánto es esta duración del duelo y hasta qué momento podríamos nosotros como docentes ya encender las alarmas, avisarle a los padres de familia, mire, Pablito necesita una atención psicológica, el niño llora mucho, el niño desde que sucedió lo que tal evento, el niño no pone atención o incluso muchas veces, ¿verdad? Los niños no es que se distraen, sino que más bien era un niño queditito y después de esto el niño se pone muy inquieto, se pone a jugar en el aula, se pone a hablar. Entonces, todos estos cambios de conducta muy abruptos, es importante tomarlos en cuenta y avisarle a los padres de familia que está sucediendo algo. Y lo último, sí me gustaría acá que dejarles esta reflexión ya para terminar la tutoría. Dicen, olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero siempre recordarán lo que les hiciste sentir. Y esta frase me gustó mucho porque muchas veces como docentes no recordamos que la maestra o que la niña Anita o la niña Margot o lo que la niña fuera nos enseñó, sino lo que la niña nos dijo en X momento, cómo nos trató. Y me gustó muchísimo esta frase y recordé que cómo
a mí me gustaría que mis estudiantes, yo trabajé mucho tiempo con niños pequeños en educación preescolar, como les decía anteriormente, cómo me pueden recordar, ¿verdad? Y hace poco vi a un muchacho, ya él estaba este, conmigo, hace bastante rato fue eso, y ahora es doctor, es cardiólogo. Y entonces me saludó con mucho amor y mucho cariño. Y yo recordé que este niño había tenido problemas porque era un niño un poquito, como decía Luciana, un poquito calladito con los otros niños, pero me hablaba muchísimo a mí. Él sí se acercaba y me hablaba mucho, pero con los otros niños como que no interactuaba muy bien. Entonces se hizo todo ahí un proceso y finalmente el niño ya se incorporó al grupo y todo y ahora es un cardiólogo. Entonces sí, no sé, yo les dejo esa frase para que ustedes, cuando estén en el ejercicio de la docencia, recuerden cómo quiero que estos niños a mí me recuerden. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, en la escuela, iba a visitar a mi niña de preescolar. Yo, la niña Nidia, yo la amaba y yo iba y yo, a veces le llevaba incluso alguna galletita o algo porque fue una niña muy especial conmigo, una maestra de esas ejemplares. Entonces, bueno, le dejo esa inquietud por aquí. Y si tienen alguna duda, entonces me pueden ya, ¿cómo se llama? Me pueden, este, encender el micrófono y, hacer las preguntas que tengan que hacer, ya sea de la Sí, tutoría o profe. no sé. Ujú. ¿Hay Sí, alguna otra consulta? pregunta tengo. Dígame. Con lo del 27 de octubre, Ah, el video, tenemos ajá, la otra asignación para esa fecha, 27 de octubre. sí, Entonces, el video sigue estando en esa fecha. sí, vea, recordemos De que tres yo minutos les era, había profe. hablado a ustedes, bueno, les mandé un mensajito, ¿verdad? El 7 de octubre, donde perdón, les daba la bienvenida a la unidad 4 y les explicaba que hay dos actividades. En ese momento ya había dos actividades, ya pasó, el lunes tenían que entregar la primera actividad, que era la del cuadro sinóptico. Y les había explicado en esa ocasión que podían comenzar a trabajar desde ya, desde ese momento, en el video, que tiene fecha el 27 de octubre, el 27 de octubre. Entonces, en cualquier momento Profe, ustedes pueden perdón, enviarla. se manda igual el video. Hay que probar alguna funcionalidad. Sí, es Yo preferible. generalmente he mandado mis videos como por un enlace por correo. ¿Funciona bien por la Ajá, sí, plataforma? sí, eso le iba a decir. Si ustedes gustan, lo pueden enviar el video, pero sí es preferible que lo manden por medio de un enlace. Hacen el enlace, lo pueden pasar al Google Drive y de ahí le ponen compartir, no se les olvide porque si no, no los podemos calificar y lo pegan en un documento Word y lo envían. No lo pasen a PDF, porque si lo pasan a PDF ya es un poquito más difícil porque no podemos después escuchar, se pierde el audio. Pero es la forma en la que ustedes prefieran. Para mí, preferiblemente, incluso les recomiendo que lo hagan por medio de enlace, porque muchas veces el video es un poco pesado y si pasa de algunas, si es muy pesado, entonces no lo pueden enviar por el buzón. Es preferiblemente mandarlo por medio de un enlace. Ujú. ¿Alguna otra Ok, pregunta o perfecto. todo está bastante claro? Profe, ¿cómo está? Yo quería contar algo. Ujú. Profe, sí es cierto eso que usted dice sobre cómo lo trata uno los profesores y cómo uno queda marcado. Bueno, yo tengo Ajá, 32 años y cuando yo saqué el sexto de escuela, me tocó presentar los exámenes del ministerio. sí. Y recuerdo que la profe me dijo, ¿para qué va a hacer usted eso? Usted no va a pasar.
Y digo yo, hasta el día de hoy yo todavía me recuerdo de eso, ya no con Exactamente. dolor, digamos, pero sí marca realmente lo que venga de un profesor hacia uno, ¿verdad? Más si es malo. Sí, claro, claro que sí, lo marca y lo marca para toda la vida. Ajá, y yo ahora la Ujú. veo a ella porque yo la he visto varias veces y yo no siento nada hacia ella, pero siempre queda ese recuerdo ahí que no se va, ¿verdad? Claro, claro que sí, sí, siempre queda como esa cosita ahí adentro, como Ajá, qué feo que me trató, ¿verdad? sí, Pero sí, sí, ya exacto. eso es una buena experiencia que usted tiene para que usted tal vez no lo haga con sus próximos estudiantes, o no sé si ahorita está trabajando, ¿verdad? Pero para que lo tomen en Sí, cuenta, porque claro, todo eso afecta muchísimo la autoestima de los niños, ¿verdad? sí. ¿Cómo podemos nosotros de alguna u otra forma, como decía la compañera, cambiar eso, ¿verdad? Y decirle, usted puede, le cuesta, sí, está bien, le cuesta un poquito, pero si se esfuerza más, usted va a poder y va a poder alcanzar lo que usted quiera. Las Profe, palabras, perdón, sí, y sí lo logré. Me acuerdo que, bueno, siempre he sido de las que si me dicen algo negativo, más bien eso me impulsa a seguir adelante. Entonces sí pude hacerlo y al final ella se disculpó conmigo, pero esas son cosas que quedan. sí, claro, eso queda para toda la vida. Incluso nosotros como adultos, no es lo mismo que nos digan, usted puede, lo está haciendo bien o esfuércese un poquito y lo vas a llegar a lograr porque puedes hacerlo, a que nada más nos digan, está bien, ¿verdad? Sí, Es ujú, diferente, es creer, es sentir que alguien cree en nosotros. sí, Y claro. no sé, si alguien tiene cualquier otra experiencia que nos pueda comentar, Gracias, profe. con mucho gusto. ¿No hay más dudas acerca de la Hola, profe. tarea? Sí, dígame. Profe, es que yo quería preguntarle sobre el video también, que, bueno, ahí vemos que tenemos que hacer un video y habla que podemos poner imágenes y hablar, ¿verdad? Pero algunas otras compañeras le han preguntado a otras profes y dicen que no es necesario vernos en el video, pero yo quería saber qué opina usted, si sí tenemos que vernos nosotros en el video o no es necesario. Ok, a ver, el video no se va a calificar que ustedes salgan en el video, ¿verdad? O sea, su voz sí es mejor porque en la anterior no fueron ustedes los que hicieron, no, fue en otra asignatura, utilizaron voces del IA. Entonces es mejor que utilicen su propia voz, ¿verdad? Que no busquen una voz de estas que habla como robotizada, así como, hola, les Profe, doy la bienvenida. Suena como un poquito feo. Entonces es mejor que ustedes busquen su propia voz y que lo graben. No se va a calificar que ustedes salgan ¿cómo se llama? En el video. Si pueden salir, si prefieren salir, es mejor, que es lo que yo les he dicho en el grupo, es mejor, pero esa parte no se les va a calificar, o sea, no se preocupen. Si ustedes no quieren salir, pues no salen. Si salen, qué dicha que salieron, porque es como algo más personalizado, pero no es una cuestión que se les va a calificar que salgan. Lo que sí es importante que todos los elementos visuales que ustedes utilicen, los utilicen como referencia o como guía, ¿verdad? Que no los utilicen simplemente para leerlos de corrido, porque muchos estudiantes ponen las diapositivas o ponen los recursos visuales y hacen todo un texto y ese texto lo van a leer así con puntos y comas. Lo que se trata es de que ustedes puedan explicar lo que están poniendo en eso, ¿verdad? En el trabajo, lo que van a exponer de una forma natural, como si ustedes exactamente estuvieran hablando con un amigo o una amiga de mucha confianza. Ujú. profe, Sí, dígame. Perfecto, profe, muchas gracias. Alguien dijo bueno, profe para que y sepa, después ¿verdad? Mi video va a escuché ir a en alguien lengua ahí de hablando. señas con... Mi video va a ir en lengua de señas
con la imagen. Entonces voy a partir la pantalla y la voz que se va a escuchar va a ser de alguna persona intérprete, pero sí Ah, me va a ok. ver revelando en señas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Buenos días, profesora Buenos y días. compañeras. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, de acuerdo al video que hay que hacer entonces, puedo poner como algunas imágenes en la pared relacionadas con el tema y hablar los 3 minutos, ¿verdad? Ujú, Usted lo dice que si podemos, pues que nos veamos y si no, no, ¿verdad? Eso por un lado. exactamente. Sería así, Ajá, no, ¿verdad? no hay ningún problema. Y por otro lado, el documento que hay que enviar se puede hacer entonces en Canva o en Word. Ustedes lo pueden hacer en la herramienta que ustedes quieran. Pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo, hay una herramienta que se llama VA, creo que es. Lo pueden hacer en PowerPoint, incluso si ustedes desean, lo pueden hacer hasta con su celular. Pueden poner un aparatito ahí, no sé si tienen, ¿cómo se llama? Trípode, Ajá, un trípode, trípode. Ajá, trípode, ¿cómo es? Ya se me olvidó. trípode. Ajá, Ajá. pueden utilizar uno de estos aparatos o pueden decirle a algún amigo, mire, necesito hacer un video, grábeme. Lo pueden hacer con cualquier herramienta que ustedes tengan a mano. Como les digo, incluso hasta con el celular. No es necesario descargar una aplicación específica. Hasta con el celular, si ustedes desean, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Ok, pero Profe, en la parte que dice que hay que hacer un guión, ese documento hay que enviárselo o no. Sí, claro, el Sí, ¿verdad? documento Porque dice, tienen que habla de APA, que hay que adjuntarlo. poner, ajá, hay que citar. Ujú. El Ok. documento tienen que adjuntarlo, por eso les decía, hacen ustedes el guión con cada uno de los elementos que van a Hablar. desarrollar Ujú. y estos elementos no es que ustedes los van a leer, como les decía, sino es una guía, simplemente una guía para saber de qué es lo que van a hablar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué era, por ejemplo? La estimulación, creo que se les pedía, ¿verdad? Era de, por ejemplo, estrategias. Decía, mencione y explique, creo que era las estrategias. Entonces, en el reel o en el video, como es un video tan corto, no les va a dar chance tampoco como de explicar todo lo que ustedes pusieron en el guión y mencionarlo. Entonces, sí, por ejemplo, bueno, es tal estrategia, tal cosa rapidito, tal otra estrategia. Por ejemplo, yo le voy a poner ABC. Esta estrategia consiste en aprender de las vocales al abecedario, qué sé yo. Algo pequeñito, porque solamente son 3 minutos. En cambio, en el guión, ustedes sí me van a explicar exactamente todo lo que consiste esta estrategia de ABC. Y también es importante, porque en esta otra tarea, muchos estudiantes solo leyeron mencionar y no leyeron explicar. Entonces, sí es importante, donde dice mencionar y explicar es mencionarlas, o sea, ponerlas, qué sé yo, poner estrategia 1 y 2, estrategia que se llame ABC o estrategia, no sé, ahorita no se me ocurre un nombre, pero ustedes pueden ponerle los nombres a las estrategias y ahora sí, ¿en qué consiste la estrategia ABC? Bueno, consiste en esto y esto. ¿En qué consiste la estrategia colores? En tal y tal cosa. ¿En qué consiste la otra? Eso es explicar perdón, mencionar y explicar. Porque muchos solo explicaron o solamente mencionaron y muchas veces son cosas diferentes. Mencionar y explicar son dos en una sola, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Ujú. Ok. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Profe, yo Sí, tengo una duda también. sí, claro. La mía sería, digamos, cuando uno envía el documento puede hacerlo en Word y el link lo puede hacer, digamos, de un video de YouTube. Digamos, uno puede grabar y subirlo a YouTube y poner el link en el trabajo. Sí, ¿Sí se no hay puede? ningún problema. Como Ok. les decía, ustedes hacen la herramienta, perdón, utilizan la herramienta que ustedes deseen. En cualquier herramienta que ustedes escojan, lo pueden hacer siempre y cuando hagan el enlace y lo pongan compartir con cualquiera que tenga el vínculo. Porque si no le ponen esto, entonces no podemos nosotros calificarlos, ¿verdad? Ujú.
Profe, ¿Alguna otra es que pregunta? ahí venía, digamos, bueno, ahí viene el cuestionario, ¿verdad? Que dice, mencione y explique los logros estimados a los 3 años de edad, que es ese. Ajá, eso es, por ejemplo, ¿qué logros tienen los niños a los 3 años? Ahí dice, menciona, esa es una de las que les decía, mencione y explique. Por ejemplo, entonces, qué sé yo, lenguaje. Ya estoy mencionando que el lenguaje es una habilidad que el niño debe de tener. Entonces, ahora sí, explico. En esta estrategia, el niño debe dominar cierta cantidad de palabras, que si yo debe dominar 3 palabras, el niño debe tal y tal cosa con respecto al lenguaje. Qué sé yo, caminar puede ser otra estrategia. Caballito, hacer caballito. Creo que a esta edad no es tan, ¿verdad? Hacer el caballito, pero bueno, se me ocurre hacer caballito. Bueno, esta estrategia consiste en X y Y cosas. Es lo que se espera que un niño a los 3 años haga. Es muy importante acá. Esto es como un patrón, como qué sé yo, como una guía. Es exactamente como ustedes cuando tienen un bebé le dan un librito, ¿verdad? El librito de vacunas. Y ahí dice, hay como un calendario. Y entonces dice que de tal mes a tal mes el niño debe de hacer esto y esto. Es exactamente lo mismo que queremos en este criterio. Ustedes tienen que decir qué habilidades debe tener el niño de 0 a 3 años. Es lo que se espera. ¿Qué pasa si el niño, eso no se está pidiendo, pero es para que ustedes sepan? ¿Qué pasa si el niño, por ejemplo, a los 3 años, el niño no puede caminar solo? Bueno, ya nos están hablando, ya nos están dando alertas, ¿verdad? De que hay un problema motor. ¿Qué pasa si ya a los 3 años el niño no come por sí solo, no se lleva, por ejemplo, la cuchara a la boca o no puede comer solito? Hay algo, ya nos están encendiendo las alertas, tenemos que comunicarlo a la persona encargada para que esta persona entonces vaya donde un especialista para saber qué es lo que está sucediendo. Es importantísimo esto. También hay otra cosa muy importante. Y es, por ejemplo, del lenguaje. En el lenguaje hay ciertas diferencias y no todos los niños van a aprender a hablar al mismo tiempo, pero es algo que se espera más o menos, ¿verdad? Hay niños que hablan muy rápido, ya a los 3 años ya el niño tiene una cantidad de vocabulario y más si en la casa han sido estimulados, les cuentan cuentos, tratan de conversar con los niños. em, entonces, este niño va a estar sobre tal vez estimulado y va a tener un mayor vocabulario. Pero hay niños que, por ejemplo, a los 2 años y medio, 3 años, tal vez no pueden hablar tan perfectamente, pero sí lo hacen. Entonces ahí también hay que como que poner atención y todos recordar, todos los niños van a avanzar a su ritmo. No es porque el niño a los 3 años tiene, porque tiene que hacer o dominar cierto número de palabras. Va a ir a su propio ritmo, pero sí es importante identificar, ¿verdad? Que si es un ritmo demasiado lento, entonces alertar a los padres de familia. O si, como les digo, ya se espera que un niño a los 3 años ya pueda caminar, ¿verdad? Ya un niño de 3 años ya debe caminar. Si es niño a los 3 años no camina, bueno, ya hay una alerta. ¿Qué es lo que está pasando? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Profe, e igualmente no es necesario mandar el video por medio de un link. Uy, vieras que no le escuché muy bien, nada más le entendí, es necesario que el video y me quedé corta, no te escuché. Que igualmente no es necesario mandar el video por medio de un link, se puede mandar por sí solo. Sí, era lo que les decía, lo puede enviar por sí solo, lo descarga y lo envía. Lo que pasa es que muchas veces, si el video es un poquito pesado, el buzón no te lo va a aceptar y te lo va a rechazar. Entonces es preferible que lo hagas con un enlace o que pruebes primero.
Si tienes la suerte de que el buzón se lo acepte y ya envíalo así y así lo revisamos, ¿verdad? No es específicamente que tienen que enviarlo con enlace. Es preferible por eso, porque a veces el buzón no acepta videos muy pesados. Entonces, sí van a tener problemas para subirlo, pero si quiere, puedes tratarlo, no hay ningún problema. Eso sí, Ok, si manda el gracias. video, ¿verdad? Como les decía antes, si manda el video tal y cual, no lo pasa a PDF, porque si lo pasas a PDF, no lo podemos escuchar. Ujú. ¿Alguna Profe, otra sí, pregunta? sí, las instrucciones dicen que son Sí, 3 dígame. minutos máximo, ¿cierto? Entonces yo creería que podría Sí, aguantar con tres exactamente. minutos. Sí, tal vez podría aguantarlo, pero depende si le pone como muchas imágenes o si le pone tal vez algún video o algo ahí, entonces es difícil que se lo suba, pero como les digo, pueden tratar. Yo no tengo ningún problema, pueden tratar. Si se los acepta el buzón, perfecto, no hay ningún problema. Si ya tratan y no pueden subirlo, entonces lo envían con un enlace. Ujú. Profe, pero el trabajo sí se guarda en No. PDF, digamos, no importa si pone uno el video en Ay, no, un... PDF no, perdón, perdón. En un PDF no, porque si no, no escuchan, perdón. Lo envíen en un documento Word. Ok, Gracias por la pero digamos que aclaración. si el trabajo lo enviamos en PDF, pero es un link de YouTube, sí se puede subir en PDF o mejor subir todo en Word. Ah, sí, si es un PDF, si es un enlace, no hay ningún problema. El problema es cuando lo pasan a un video. Si es Ok. un video, sí vamos a tener problemas porque no se puede. Pero sí, lo pueden enviar nada más se copia. Lo que pasa es que solamente se copia ahí y no hay ningún problema. Ujú. Ese trabajo se guarda con el nombre de la tarea y el nombre de uno, supongo. Lo puede hacer de las dos formas, no hay ningún problema. Es preferible que lo guarde con el nombre suyo, pero si no, no hay ningún problema. Está bien, gracias. Con mucho gusto. Profe, perdón, otra pregunta, Sí, claro, dígame. pero de otro tema. Con el No trabajo hay reciente que problema. habíamos mandado, estoy un poco Ujú. preocupada ¿Por qué? porque el portafolio, bueno, yo ahí lo puse en Word y también adjunté un PDF, Ajá. pero el enlace no funciona. O sea, la URL yo la pasé de YouTube, pero no sé, porque no sé si tuviera que seleccionar, porque si uno le da clic al enlace, lo que abre es como un PDF ahí. Y A ver, yo puse un enlace de YouTube, está clarito, entonces no sé si estaré perdiendo puntos porque el enlace no abre. ok. ¿Usted con quién está? Perdón, no recuerda. Es que generalmente, por ejemplo, los que están en el grupo mío y si hay alguno que le ha pasado, me puede decir que sí, Ah, ¿verdad? Que estoy con así otra fue. persona, voy a revisar. Sí, porque, por ejemplo, yo ya revisé todos, incluso revisé los Yo trabajos soy del grupo 10, anteriores. profe. Ah, ok. Y entonces hay algunos que, por ejemplo, el enlace no les abrió. Yo no sé si hay alguno del grupo uno que le haya sucedido, porque cuando están conmigo y el enlace no abre, entonces yo les escribo que por favor envíen nuevamente el trabajo con un nuevo enlace, que el enlace lo hagan de otra forma porque no abre. Hay una compañera que ya me ha dicho que sí le abre, pero a mí no me abre. Entonces, si yo les doy un poco más de chance cuando el enlace de alguna forma, no sé por qué, no lo tienen con contraseña o muchas veces dice no está disponible. Entonces, sí, no pierden puntos. Generalmente los otros compañeros le dan la observación, le hacen la observación al estudiante de que lo mande y se ponen de acuerdo en qué forma se lo envían nuevamente, ¿verdad? Pero no sé Bueno, si sí, fue no que me te han dicho nada. calificaron.
¿Perdón? Sí, no, a mí no me han dicho nada. Ah, ok. Sí, entonces sí, Ajá. deberías tal vez de escribirle a la profesora. Puede ser que tal vez la profesora no haya tenido chance de calificarte o si te calificó con 0, entonces decirle que por favor, si tienes el trabajo, que solamente enviarlo con un nuevo enlace o no sé, se pone de acuerdo con la persona encargada del grupo. Ok, profe. Ujú. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Para el último trabajo, lo que vamos a hacer es un portafolio, no, perdón, un plan remedial. Es un caso, lo que se les está presentando, es un caso de un niño con algunos síntomas ahí y ustedes como futuros docentes tienen que hacer un plan remedial. ¿Qué quiere decir esto? Que deben precisamente, como hemos estado hablando, ¿verdad? Darle las alertas a los padres de familia y decirles, bueno, fulanito tiene, qué sé yo, este y este problema, y sugerimos estas y estas cosas. Entonces, eso es un plan remedial. Tienen que leer bastante bien para poder, como docentes, dar un informe a los padres de familia o a los encargados del niño para que estos busquen afuera o busquen si hay dentro de la institución. Muchas instituciones tienen, ¿verdad? Ahora, muchos centros educativos, todo un equipo interdisciplinario. Entonces es posible que tal vez puedan tener la oportunidad de trabajar en alguno de estos centros que tengan, pero sí es importante hacer este plan remedial para los encargados. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Y si no, entonces hasta aquí llegaría la tutoría. Muchas gracias. Y ya casi terminamos el 11 de abril, sí, el 11 de noviembre, perdón, si Dios quiere, y sí les recuerdo estar verificando sus calificaciones en la plataforma y en el entorno, que estén las dos notas, por ejemplo, si sacaron un 10 en el foro, que esté en la plataforma y en el en torno a notas parciales que esté la misma calificación, que coincidan, porque si no después van a tener problemas, ya sea para sus futuras graduaciones o van a tener problemas en sus futuras matrículas. Y más que todo, si ustedes tienen algún tipo de beca, ¿verdad? Entiendo que también las calificaciones les afectan, entonces sí es importante que coincidan en los dos lugares porque el sistema no agarra las calificaciones de la plataforma al entorno, no las pasa automáticamente, sino eso lo tenemos que hacer nosotros manualmente, y como humanos muchas veces cometemos errores. Entonces sí es importante que vayan verificando que todas las calificaciones coincidan. En el grupo 1 ya, por ejemplo, ya solamente nos faltan 2 actividades, ya pueden ir viendo que falta la de los reels, el reel, perdón, y la del plan remedial, que es la última actividad. Entonces ya tienen como bastante para revisar. Y entonces, como les decía, si ya no hay más consultas, no hay sugerencias, no hay consultas, entonces les agradezco muchísimo este espacio y recuerden hacer todas las consultas al foro de dudas con anticipación. Si tienen alguna situación especial, entonces nos escriben al correo de la plataforma. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias entonces y hasta luego, chicos. Fue todo un gusto compartir con ustedes. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Que pase buena Gracias. tarde. Igualmente, Muchísimas gracias, chao. profe. Chao, hasta luego. Chao. Profe, Chao, gracias. profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, hasta luego.